Investigación. Después de la investigación inicial, encontramos la fase de investigación propiamente dicha. Durante esta se presentan los siguientes actuados procesales: medidas cautelares, que pueden ser personales o de detención preventiva, excepciones de incidentes y las distintas formas de conclusión de la fase de investigación como terminación anticipada, sobreseimiento y acusación, además de las señaladas en el anterior video de la fase de investigación inicial. En los manuales se tratan cada uno de estos temas detalladamente. Se inicia con la denuncia interpuesta ante la policía o en sede fiscal en contra de un adolescente. El señor fiscal de turno que atiende la denuncia tiene un plazo de 24 horas para poderse pronunciar con un requerimiento provisional, ya sea solicitando la aplicación de medidas cautelares o, en su caso, el sobreseimiento o ir por el tema de la remisión. Esta fase de la investigación inicial tiene un plazo de 45 días que está prevista en la Ley 548, siempre y cuando se tratase de uno o dos sindicados. Ahora, en el caso de pluralidad de adolescentes sindicados en conflicto con la ley, la norma establece un plazo de 90 días, donde el señor fiscal de turno tiene la obligación de presentar el requerimiento conclusivo, ya sea con la acusación o el sobreseimiento. Las medidas cautelares son instrumentos procesales que están previstas en la Ley 548 y que tienen como finalidad el asegurar la presencia del adolescente en conflicto con la ley durante la investigación, la tramitación y la sustanciación del juicio hasta la dictación de la sentencia. La fase de la investigación concluye con un requerimiento conclusivo, que puede ser con una acusación formal o, en su caso, con un sobreseimiento o con la petición de ir a remisión, que es excluir al adolescente de un proceso penal, pero con aplicación de medidas socioeducativas. Bien, hay las medidas cautelares personales, que consisten en la detención preventiva, la obligación de permanecer en su domicilio a cargo del padre, de la madre, de un tutor, de una persona responsable y en lo posible de una persona que no tenga tal vez antecedentes penales, alguien que pueda, digamos, una persona que pueda hacerse cargo del adolescente. La detención preventiva sí se hace cuando, digamos, puede haber pluralidad de adolescentes, puede ser un proceso, sí, generalmente se da con el tema de cuando es pluralidad de adolescentes, son varios adolescentes, e incluso también puede ser cuando se trate de un solo adolescente, porque hay un tema, si es tema es que ya cada delito y a ser investigado ya tiene su propia característica. Por ejemplo, un tema de narcóticos y ha habido pluralidad de adolescentes. Entonces, muchas veces hay que preservarlos primero a ellos y esta medida viene a ser como una preservación. Antes de una sanción anticipada, viene a ser como preservar la cuestión física, el estado de salud del adolescente, porque se está empezando a averiguar la verdad. Y una vez que se recibe la denuncia, el fiscal tiene 45 días. Entonces tiene que agilitar el proceso de trámite de investigación y tiene que agotar, digamos, hasta antes de que se cumplan los 45 días. Ahora, si son varios adolescentes, la norma también prevé esa situación, les habilitan los 90 días que son necesarios. Porque hay una cuestión, el juez, a tiempo de dictar la resolución de medidas cautelares,
con el requerimiento fiscal inicial, que está pidiendo una medida provisional, tiene que valorar las pruebas. Las pruebas ofertadas. Primero, que tiene que tener un domicilio fijo, actividad conocida, padres, y que tiene, digamos, que desvirtuar que el adolescente podría realizar una obstaculización en la averiguación de la verdad. Pero si, digamos, el adolescente en el momento de la declaración inicial no declara su nombre exacto, no dice la edad que tiene, va obstaculizando. Entonces, son elementos que hacen tanto al juzgador como al Ministerio Público en el tema de la aplicación de la medida. Si en pequeños indicadores el adolescente no da la verdad, entonces nos tiene que dar, ya forma convicción en el juzgador, que no se va a someter al proceso. Entonces, tiene que nomás regularse. Y eso está previsto en la norma de la Ley 548 para la aplicación de medidas personales, como son el tema de la detención preventiva. Si bien es la más rigurosa, porque es la más rigurosa dentro de las medidas cautelares, la detención preventiva entra en la fase inicial de la investigación, pero en algún momento también ha sido también que ¿cómo podría decir? Que ha sido un poco, digamos, que ha salvado, digamos, también la integridad del adolescente. Cuando se ven casos, por ejemplo, de pluralidad de adolescentes, muchas veces ese adolescente está en riesgo y la aplicación de otra medida implicaría ponerlo más bien en una situación de riesgo y vulnerabilidad. Entre tanto, digamos, se realiza la investigación. Generalmente las excepciones y los incidentes van más, digamos, atacan más la formalidad, la estructura del proceso. Porque el cuaderno de investigaciones que tiene el Ministerio Público, más el cuaderno jurisdiccional, que es aparte, entonces, que es el expediente mismo, ¿qué hace con las excepciones y los incidentes? El abogado de la defensa, por ejemplo, en un asesinato, no puede devolverle la vida a la víctima. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que se haya aplicado mal en el inicio de la investigación, que no le fueron leídos los derechos, por decirlo, que no estaba asistido por la Defensoría de la Niñez, que no estaba su abogado, que le habían impuesto un abogado de defensa pública o cualquier otra circunstancia. Entonces está excepcionando, ¿no? Y faltas al debido proceso, o puede incidentar también, o puede apelar, apelaciones incidentales puede realizar también. No estoy de acuerdo con la resolución de medidas cautelares donde se me ha dispuesto detención preventiva, no se ha valorado bien la prueba que he presentado, no se ha considerado que soy estudiante regular de tal colegio, no se ha valorado la prueba material que he presentado como verdad material. Entonces voy a la apelación incidental. Ahora puedo incidentar también. Hasta antes de que llegue el proceso a la fase de la sentencia o a la conclusión de la investigación, puedo incidentar. El fiscal que conoció de inicio era fiscal penal ordinario, pero no pasó al de la especialidad, al fiscal del niño o niña adolescente, del menor. Puedo producir un incidente. O sea, estas dos figuras son dos instrumentos técnicos jurídicos que el legislador ha previsto y que muy hábilmente la defensa puede hacer uso de ello. Y puede hacer uso porque tiene que velar que el proceso esté debidamente encuadrado, expurgado, sin óbices legales. Y eso buscan, digamos, con este tipo con la interposición de estos, son recursos, ¿no? O sea, de estas, sí, vienen a ser como recursos, excepciones o incidentes. Con el requerimiento conclusivo, que es presentado por el señor fiscal, a tiempo de cumplirse dentro de los 45 días, en el caso de tratarse de un solo adolescente en conflicto con la ley, y en el caso de pluralidad de adolescentes infractores, dentro de los 90 días, este requerimiento puede llevar una acusación formal en función a los datos que hayan arrojado la investigación, o en su caso a un sobreseimiento, que también puede dar lugar a una remisión.
Cuando nos referimos al tema de la acusación formal de parte del Ministerio Público, es que durante la investigación el Ministerio Público ha encontrado indicadores que hacen ver que que la conducta del adolescente está tipificada en el ordenamiento penal y por eso se refiere a una infracción. Es la investigación de un delito, la acusación formal. Y es por eso que el fiscal prevé esa situación y va a un enjuiciamiento público donde al adolescente se le resguardan todos los derechos humanos, como los derechos también que están instituidos en la Ley 548. El derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser asistido, a ser oído, así como también la asistencia de sus padres, las defensorías de la niñez y la adolescencia como instancia gubernamental de protección a la minoridad, y en su caso también puede haber defensa pública o el abogado particular, que puede asumir la defensa de los derechos vulnerados del adolescente en conflicto con la ley. El rechazo también se puede presentar cuando durante la investigación el fiscal no encuentra indicios ni pruebas que sean suficientes para poder iniciar una imputación provisional. La desestimación. ¿Cuándo se da la desestimación de la denuncia? Cuando cuando el hecho que se denuncia no está tipificado como infracción penal o una conducta antijurídica. Entonces sí procede in limine el tema de la desestimación de dicha denuncia. La terminación anticipada tiene dos características. La primera, que ya existe un requerimiento conclusivo de acusación formal y es el adolescente asesorado de su abogado que prefieren ir a una terminación anticipada, o sea, adelantar la etapa del juicio y todo lo que lleva. Y para ello, necesariamente, el adolescente en la audiencia ya de juicio, en la audiencia que se lleva a cabo la terminación anticipada, el adolescente reconoce su participación en el hecho delictivo